Hola. Sí, hola. Bueno, arrancamos, va a arrancar usted, pastor. Bueno, presentamos al pastor Lorenzo Velázquez. Eh, Hay una el tela de pastor, nosotros. por favor, tío, o sea, que me hable uno solo. Ahí yo lo escucho, ya lo escucho bien. ¿Eh? Así que, bueno, arrancamos con el pastor Lorenzo Velázquez. Muy bien. Y, bueno, él es Ya, hermano, director del no, Instituto. no tengo video aquí. No, no importa, no importa. Suficiente que Ah, se pueda hablar. No bien, hace falta el video. Lo importante es que lo bien. podamos escuchar. ¿Me Tenemos, escuchan bien? ¿Me escuchan bien? tenemos 15 minutos. Son 21 y 5 minutos casi. Así que 21 y 20 termina eh, lo que usted va a disertar, pastor. Muy bien, hermano, muy bien. Bueno, Tengo un arrancamos. poquito. Ajá. Arrancamos. Primero le presento, bueno, el pastor Lorenzo es el director del Instituto Bíblico Cadiceda, bueno, pastor de hace muchísimos años, él es del Partido de la Matanza en la provincia de Buenos Aires, República Argentina, así que bueno, es un honor para nosotros que hoy esté participando de este tema. El tema de hoy, tal cual como todos lo saben, los que están convocados aquí, es sobre la reforma protestante sobre los 505 años, ¿no? Y bueno, y ahí teníamos un par de consignas que habíamos puesto que vamos a ir hablando. Una vez que terminemos de disertar los tres participantes, después abrimos los teléfonos, abrimos los micrófonos, perdón, para todos y para que podamos hablar y bueno, y debatir sobre lo que se escucha. O sea, quiero que sepan que nadie cree que tiene la verdad, solamente la palabra de Dios, y bueno, y creemos que todos vamos a presentar nuestro punto de vista, y después sería bueno que lo podamos escuchar, o sea, a todos ustedes. Así que bueno, arranca el pastor Lorenzo Velázquez. Amén. Dios bendiga a los hermanos. Amén. Dios bendiga a todos los que me están escuchando en esta tarde fría y hermosa que Dios nos ha dado. Y en un día tan importante como es este día, este 31 de octubre, porque se recuerda muchas cosas importantes que han pasado en nuestro mundo evangélico, digamos, en nuestra fe evangélica cristiana. Y también se le llama protestante, pero aunque no lo somos, porque no protestamos nada, solamente estamos sirviendo al Señor, pero se le llama así, se le conoce así en el mundo, pero no es tan así. Bueno, yo tengo unos apuntes aquí que he sacado de los archivos de la plataforma Google acerca de algunas partes de la historia de este día que en todo el mundo se celebra. Porque también hay algunos libros que casi no los tenemos, enciclopedias, al menos yo no los tengo. Tenía antes muchas enciclopedias, muchos libros de estudio de estos temas, y después con el tiempo se dejó de usar todo esto aparentemente, y han quedado por ahí, los he prestado, y no he tenido, digamos, no tengo el acceso a ellos ahora, pero más o menos tengo algo que he recopilado de lo que en la plataforma Google ha dado al público en general sobre este tema de la reforma protestante. Yo quiero señalar que algunas fechas por ahí no son tan así, pero más o menos tenemos que reconocer de que los escritores de Google tal vez no hayan investigado bien todo, y no hay tampoco mucha evidencia exacta de los eventos. Hace muchos miles de años que esto ha pasado, muchas centurias, y por lo tanto muchos escritos se han perdido por razón del tiempo. Pero bueno, algo tenemos para hablar. ¿Y qué podemos decir, por ejemplo, en este caso, yo, como pastor de una iglesia acá en La Ferrere, y hemos tenido algunas charlas sobre este tema, y bueno, y acá tenés el gran personaje, por así decirlo, ser humano de la Reforma Protestante, fue su autor, el
llamado Martín Lutero, que él fue el que, después de una búsqueda incesante, según la historia, una búsqueda incesante de la plenitud que él quería recibir de parte de Dios, y no conforme por todos los años que tenía, hasta inclusive los años de ministerio y de discípulo en los seminarios de Europa y de la ciudad de Alemania, donde él nació, el alemán. Entonces, pero él estaba insatisfecho acerca de la realidad de la presencia de Dios en la vida de él. Entonces, él se tomaba como ejemplo la vida de él. No estaba saciado, no estaba plenamente, digamos, lleno de la gracia de Dios, como aquellos varones que él leía y escuchaba, sus jerárquicos que estaban allí en los seminarios, pero él no tenía nada, la escritura no había sido todavía dada en publicidad, solamente la tenía la religión oficial allá en Roma, y entonces no había acceso ni a ellos que eran clérigos, que eran maestros, enseñaban al pueblo, y bueno, tenían muy poca instrucción bíblica porque no existía todavía, a pesar que ya se estaba vislumbrando la escritura, porque hacía 100 años que Gutenberg ya había creado la primera imprenta. Entonces ya había escrito, y dice la escritura de Buckley que Gutenberg lo primero que imprimió fue por pedido de los clérigos de la época en Alemania, fueron 500 volúmenes de la Biblia, de las antiguas escrituras, de las verdaderas escrituras, y dice que el gobierno dictatorial, por así decirlo, del emperador y el poder político religioso de la época confiscaron todas esas 500 Biblias y no pudieron ser distribuidas en las diferentes parroquias y iglesias de Alemania. Por consiguiente, siguieron estando en la ignorancia total de las escrituras. Solamente estaban y fueron guardadas en un lugar y selladas con el sello papal para que no se fuera a distribuir esto, porque entonces, como es de humana interpretación la escritura, entonces podría haber alguna división interna, cosa que después sucedió. Porque Martín Lutero encontró una escritura, una Biblia, y comenzó a leer, y entendió muchas cosas, y empezó a recopilar, y empezó a escribir, y empezó a notar que muchas cosas que se hacían con el pueblo alemán y con el mundo conocido, entonces él empezó a formarse, por eso que se llama una protesta, ¿no? Una reforma de una protesta, porque se protestó luego en una forma de tesis, que en total fueron 95 tesis, 95 equivocaciones de la religión oficial acerca de la conducta de los clérigos y la conducta de los que manejaban la religión oficial de aquella época junto al poder político. Recordemos que el cristianismo dejó de ser perseguido como se perseguía en la iglesia primitiva, de la iglesia del libro de los Hechos, en la primera persecución después de la muerte de Esteban. Hubo una gran persecución y fueron muchos repatriados, fueron muchos llevando el evangelio a distintas partes de Asia, Medio Oriente y demás, y hasta que llegaron a Roma a través de los apóstoles, del apóstol Pablo, apóstol Pedro y demás. Fueron y llevaron el evangelio a Roma. Y fue, claro, como los cristianos no adoraban a los hombres, ni adoran a los hombres, reconocen la obra de cada hombre, reconocen la obra de los buenos políticos, reconocen la obra de los buenos sacerdotes, de los buenos pastores, de los buenos hombres que buscan lo bueno para sus semejantes, que hacen lo bueno conforme a la voluntad de Dios. Entonces, gloria a Dios por esto. Entonces, Lutero empezó a mirar todo esto y empezó a escribir y a redactar una serie de tesis, que en total, como dije, son 95, y que fueron clavadas por él mismo
en la Catedral de Wittenberg, en Alemania. Cosa que fue una total sorpresa para el poder político y para el poder religioso de la época, que esto se hiciera porque nunca se había hecho, y entonces comenzó la persecución en Alemania de la vida de Lutero y de sus allegados, porque fueron muchos los que estaban con él y ayudando en esta obra y compartiendo el mismo descubrimiento que él estaba haciendo al leer las Escrituras y declarar que la salvación del hombre, hay una salvación, hay una vida eterna, hay una vida futura después de esta vida terrena. Entonces empezó a saber, ¿y qué condición había? ¿Cómo era esto? Y la gente se preguntaba, y entonces comenzaron a hacer el evangelismo y empezar digamos, a repetir las enseñanzas de Cristo, del Mesías Salvador, que ya había sido crucificado ya hacía tiempo, y entonces comenzó a formarse la iglesia primera, la iglesia de los apóstoles, que estaba su sede central en Jerusalén, y que luego fue, por supuesto, esparcido por toda, como dije, por toda Asia Menor, Asia Mayor, y hasta llegar al centro del imperio político de aquella época y religioso, que era Roma. Y allí llegó el apóstol San Pablo, el apóstol San Pedro, y otros más, también Lucas y otros más, Marcos también, todos escritores de la escritura de la Biblia, y allí fueron martirizados luego porque ellos no aceptaban la deidad del emperador. El emperador exigía que se le adorara como un dios porque se reconocía él que era engendro del mismo Dios creador. Ni lo conocía, ni sabía de él, pero él así lo mandaba y así lo hacía, y al que no lo obedecía le sucedía, bueno, lo que ustedes ya saben, ¿no? Todo aquel que en aquellos años de totalitarismo y eran dueños de vida y muerte de los ciudadanos y del pueblo, les ejecutaban y se les llamaban, luego se les llamó herejes, que eran herejes. ¿Por qué? Porque no respetaban, digamos, no, sino simplemente que no aceptaban, es la palabra justa, no aceptaban la deidad del emperador, ni de los príncipes, ni de los reyes que gobernaban aquel mundo antiguo. Y el evangelio empezó a ser predicado y empezó a ser esparcido. En la primera generación, la segunda, la tercera, primera centuria, segunda centuria, tercera centuria. Entonces un día dijeron, vamos a hacer una cosa, como dicen las escrituras, ¿no? Cuando el enemigo es muy fuerte y viene contra nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Si vamos enfrente, tendremos muchas pérdidas o podemos ser derrotados. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una alianza. Pedimos que tengamos diálogos y tengamos concesiones de ambos lados, y entonces tengamos paz y no suframos pérdidas, porque todas las guerras producen pérdidas y muerte. Entonces, bueno, se arregló todo eso, y entonces el emperador de aquel entonces, en aquel momento, que antes había sido pagano, y también se creía también que era un enviado del cielo, que era hijo del Altísimo, de los dioses que ellos tenían, que miles de dioses, dice que había 2000 religiones hay hoy en el mundo. ¿Cuántos habría antes? Seguramente que habría muchos más. Y ídolos por todos lados, representando a hombres, a seres humanos, a mujeres, a animales, a cuadrúpedos y a aves. Y se adoraban las aves en los templos, en la ignorancia de aquella época, ¿no? Entonces, hasta que llegó el Evangelio, cuando llegó el Evangelio, se enteraron y supieron y se alegraron los pueblos de que había un solo Dios y que había perdón de pecados y que había esperanza y que había promesas de parte del gran Dios que había enviado a su Hijo a la región de Jerusalén, y había predicado por 3 años y medio y luego fue martirizado, porque así debía ser hecho para pagar el pecado
y el precio de los hombres de la humanidad para todos los tiempos y para todas las edades y para todas las generaciones. La muerte de Cristo es tan grande que abarca todas las edades y todas las generaciones de seres humanos. Todo aquel que se arrepiente, todo aquel que viene a Cristo y pide perdón y le reconoce y lo confiesa, alcanza el perdón y la esperanza de la vida eterna. Y comienza una vida de transformación, una vida de gozo, de alegría, de conformidad, no como la de Lutero, que estaba desconforme, pobre, habrá sido un suplicio, siendo clérigo y estando en las iglesias de su fe, y no tener un pleno testimonio personal acerca de lo que predicaba y de lo que enseñaba, porque también fue maestro en los seminarios y en las universidades de Alemania, siendo antes de la Reforma. Entonces él era un hombre insatisfecho, y así se encontraba el pueblo. Y encima el pueblo era gobernado con rigor por causa de esta religión oficial que era obligatoria. Y una de las... Yo anoté solamente 5 tesis porque las 95 me llevarían mucho tiempo, pero todos unos apuntes acerca de lo que se exigía al pueblo, que por supuesto no conocía las Escrituras, no conocía la voluntad de Dios ni la revelación de Dios, porque Jesús ya había venido, pero sucedió muy lejos y no había quien, digamos, las pudiera enseñar o las pudiera predicar, como sucede hoy en día, que no hay lugar donde no se conozca el Evangelio. En todas las partes del mundo el Evangelio se conoce. Crean o no crean, el Evangelio llegó y va a llegar. Y si falta alguna parte del mundo, del planeta, que no ha sido evangelizado, lo será porque toda la palabra de Dios debe ser predicada. Todos los hombres tienen que saber que hay un Dios que reveló, que creó los cielos y la tierra y se reveló en la persona de su Hijo Jesucristo, allí en Jerusalén, en aquel tiempo del comienzo de este segundo milenio, y que dio su vida para pagar el precio y todas las cosas hermosas que hay en la revelación de la palabra de Dios acerca del Mesías Salvador. Y uno de los primeros... Pastor Lorenzo, queda 1 minuto y cerramos. ¿Sí? Sí, 1 minuto. ¿Sí, hermano? 1 minuto y termina. Por favor, cierre con... Bueno, minuto. Terminamos así entonces. Un minuto te queda. Y bueno, y así fue. Y así fue. Esta reforma fue hecha para la gente, para los pueblos que eran oprimidos, porque se había dado una forma doctrinaria acerca de la fe. Era equivocada, por cierto. Y entonces la reforma vino por medio de este hombre y sus allegados, y fue perseguido para peligro de su vida, pero la reforma continuó, y aunque estas tesis que después Martín Lutero las enumera y las clava en la catedral de Wittenberg en Alemania, fueron llevadas por todo el mundo, y la gente empezó a conocer la verdad. Amén. La verdad del Evangelio de Cristo. Amén. Los cristianos somos evangelistas, somos cristianos evangélicos, pero no adoramos a ningún hombre ni a ningún poder político, de ninguna manera. Amamos al Señor, servimos al Señor y esperamos al Señor en su segunda venida, para que seamos llevados al cielo para la gran cena del Cordero que nos es prometido por Él mismo antes de irse. En el nombre de Jesús, hasta aquí nomás entonces, y agradezco por haberme permitido decir estas palabras. En el nombre del Señor Jesús, los bendigo a todos mis hermanos consiervos. Amén. Gracias, pastor. Amén. Bien, David, ¿te parece que... Buenas noches a todos. ¿Te parece que estemos presentando a Juan Carlos?
Se cortó. Hola, hola, ¿ahí me escuchás? Ahí te escuchamos, David. Sí, yo No, sí. está bien, tío, usted puede silenciar, yo lo silencio a usted también ahí para que podamos ya, para que no haya demasiado ruido. Bueno, le comento, con el apresuramiento bueno, de comenzar, me olvidé de hacer la oración inicial. Así que yo le voy a pedir, no sé si está el pastor Darío López, el secretario de Aiceda, si está conectado. Sé que estaba su esposa, pero no sé si está él ahí. Darío, no sé si está. Pero bueno, vamos a hacer la oración igualmente, aunque no esté el pastor Darío. ¿Eh? Vamos a pedir al pastor Walter Sánchez que esté haciendo una corta oración para que, bueno, que Dios bendiga a todo lo que se está hablando. Así que, pastor Walter, si yo ahí ya le saco el... Ya está. Amén. 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 Bueno, Señor bendiga a cada uno. Oramos a nuestro Padre del cielo. Padre, damos gracias, Señor, por este tiempo en que podemos estar unidos como cuerpo tuyo para aprender un poco más, Señor. Saber, tener mayor conocimiento, Señor, de todo lo que es este tiempo, Señor, en que hoy podemos decirnos que podemos realmente poder llevar el verdadero evangelio de Cristo. Por eso te damos gracias, Señor, oh Dios, por este momento, por esta hora que vamos a estar reunidos. Te pido, Dios, que estés bendiciendo a cada uno de los expositores. Gracias por el pastor que recién estuvo disertando. Y gracias, Dios, por podemos estar unidos de esta forma, a través de la tecnología, para poder compartir un poco más de tus cosas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, pastor. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, Marcos. Bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David, también a vos y a todos los que están participando. Es el tiempo ahora de escuchar al pastor Juan Carlos Santucci, ¿sí? Ministro de la Iglesia, del Ministerio de la Iglesia de Jesús, vicepresidente de Adicea, de Adiceda, de Buenos Aires, Argentina. Así que le damos la bienvenida al pastor Juan Carlos y escuchamos su momento para disertar. Dios bendiga a todos grandemente. Es una alegría poder estar compartiendo este tiempo juntos, ¿no? Y el tema que voy a tocar va a ser que no somos parte nosotros de la reforma, porque si nosotros decimos que somos parte de la reforma, nos olvidamos del fundamento de la iglesia. Mateo 16, 19 nos dice que Jesús dijo a Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y le dio las llaves del reino de los cielos. Lo importante es que él tenía las llaves del reino de los cielos y la comisión de ir a predicar el evangelio a toda criatura. Y él usó las llaves del reino de los cielos para predicar primeramente en Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, y ahí fue que nació la iglesia de Jesús para los gentiles. Pero también ocurrió lo mismo en Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio, que ya era gente de Italia, y bueno, y resulta ser de que Pedro estaba hablando ahí, cayó el Espíritu Santo y ahí nació esa iglesia, y fue cuando se fundó la iglesia para los gentiles, o sea, para nosotros los que no somos judíos. Y esa es nuestra raíz, y no es la raíz de la iglesia romana, que fue fundada por el emperador Constantino en el año 313 después de Cristo. Bueno, eso es lo que yo quiero tocar principalmente, porque hay muchas barbaridades, hay muchas cosas que son muy malas, muy nocivas, si nosotros decimos que tenemos origen en esa iglesia que fundó el emperador. El emperador lo primero que hizo fue detener la persecución de los cristianos y publicó un edicto conocido como el Edicto de Milán en el año 313, donde había una tolerancia religiosa. Pero vemos que esa tolerancia religiosa era todo una mentira, una falsedad,
porque él era un político muy inteligente y lo que él pretendía era mantener unido al Imperio Romano, que estaba formado por muchas naciones, por distintos pueblos, por distintas culturas, y había que buscar la forma de unificarla. Los emperadores habían intentado mantener el imperio unido buscando la adoración del emperador como Dios, y como no consiguieron eso, Constantino dijo, bueno, vamos a formar la religión del imperio para mantenerlos unidos. Y resulta ser que cuando él tomó esa decisión, lo que hizo fue unir toda la adoración al sol del culto babilónico con el cristianismo y salió lo que hoy conocemos como la Iglesia romana. Por eso en Apocalipsis 17:5 dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Para poder comprender esta adoración de la religión babilónica, hay tres personas que tenemos que tener en cuenta, ya que la adoración babilónica se refiere a través de ellos. Sus nombres son Nimrod, que fue el fundador del imperio, descendiente en el árbol genealógico de Can, el hijo maldito de Noé, viste cuando Noé maldijo al nieto, a Canaán, bueno, de esa línea viene Nimrod. Semiramis, su esposa, que fue más tarde adorada como la reina del cielo, y Tamuz, el hijo de Seminaris, que ella afirma que fue engendrado sobrenaturalmente después de la muerte de Nimrod y que ese hijo era precisamente la encarnación de Nimrod. A ese hijo llamado Tamuz lo exaltó como al dios sol y al dador de la vida, y más tarde fue conocido como Baal. Entonces, cuando nosotros hablamos de la adoración al sol, adoración a Baal, no estamos refiriendo a la adoración a Tamuz. Entonces son tres nombres que tenemos que tener en cuenta: Nimrod, Semiramis, la esposa, y Tamuz, el hijo que ella concibió de manera sobrenatural. Constantino cambió todo, hasta cambió la fecha de celebración de la Pascua y la Navidad para hacerlas coincidir con los cultos babilónicos. Por esta razón, generalmente la fiesta de la Pascua católica no coincide con la judía como tenía que ser. Yo muchas veces me había preguntado, pero ¿cómo? Si tiene que ser la misma fecha. ¿Por qué no la misma fecha? Porque buscaban ahí hacerla coincidir con fiestas babilónicas. Los católicos, antes de la Pascua, tienen 40 días de preparación que se llama la Cuaresma. Pero la Cuaresma también es algo que viene del imperio babilónico, de la adoración babilónica, ¿no? Porque en estos días se lloraba a Tamuz, se hacía llantos, ayuno por Tamuz, por el fin de renovar sus favores, para que saliera del centro de la tierra, terminara el invierno y causara el principio de la primavera. De acuerdo a las antiguas leyendas, Tamuz tenía 40 años cuando fue muerto por un cerdo salvaje, así que 40 días, uno por cada año que vivió en la tierra, fueron designados para llorar a Tamuz. Por eso en Ezequiel 8 dice que había mujeres dentro del templo que endechaban, o sea que lloraban a Tamuz. También Constantino estableció Navidad el 25 de diciembre, el solsticio de invierno. Al extenderse el culto babilónico por diversos pueblos, se estableció el 25 de diciembre como el día del honor al sol, donde se divertían comiendo y bebiendo descontroladamente. No, vos fijate si eso no coincide con la adoración de Navidad que comúnmente hacen la mayoría de los habitantes de la tierra. Se honraba al dios Nimrod a través de Tamuz por medio de dar culto a la madre y al hijo, o sea, Semiramis y Tamuz. Desde entonces se hizo culto a Semiramis y Tamuz. En Egipto se adoraba como Isis y Osiris, en Roma como Fortuna y Júpiter, los hebreos llamaron Baal y Astarot, pero siempre eran Semiramis y Tamuz, o sea, tenían un nombre en cada lugar, en cada país. Con el pretexto de que no se conocía la fecha del nacimiento de Jesús, entonces Constantino tomó el 25 de diciembre como la fiesta popular para honrar, de honrar al sol, para celebrar la Navidad. Y su paganismo llega hasta nuestros días porque de la misma manera que se celebraba en esa época se celebra en estos días. El culto a la madre y al hijo como la reina del cielo también es originario de Babilonia. Cuenta la leyenda que se levantó un hombre opositor llamado Kansa, el rey Kansa, y persiguió a Semiramis para matarla.
siendo este el origen de la adoración de la Reina del Cielo. Y esa adoración de la Reina del Cielo después fue trasladada a la adoración de María, simplemente que le cambiaron el nombre. Cuenta que Seminaris llegó al desierto, a un lugar de palmeras, y es asesinada con un niño ahí. El rey cansa, le coloca una corona en la cabeza, le pone el niño en el brazo izquierdo, corta una palma, se la pone en la mano derecha y dice que es la diosa Semiramis. Los judíos que fueron a Babilonia la llamaron no Semiramis, en Israel se llamaba Astaroth, que significa la reina de la paz o la virgen de la paz, y el niño se llama Baal. Por eso, en las imágenes de la Virgen de la Paz vemos la corona esa en la cabeza, el niño en la mano izquierda y una palma en la mano derecha. En los días de Jeremías, esto fue 600 años antes de Cristo, la Virgen María no había nacido todavía y se rendía culto a la Reina del Cielo y estaba hablando de la Reina Semiramis. Entonces, cuando nosotros vemos en las ruinas de la Europa antigua, la mujer ahí con el niño en brazos, ¿no?, que la adoraban, ¿no?, bueno, Artemisa y Diana de los Efesios y todos los nombres que le daban en distintos lugares, como ahora acá tenemos la Virgen de Pompeya, la de Luján, la de Satanudos, ¿no? Bueno, era la misma condición, pero simplemente que iba a esa adoración antigua, y esa adoración antigua tenía que llevar al cristianismo. La hostia también es un símbolo del sol. En el altar romano, en el que se deposita el sacramento, la hostia consagrada, se exhibía un disco de plata con forma del sol, que salía un montón de rayos, que estaba colocado en el altar frente al sacramento, el cual, con la luz de los cirios, o sea, de las velas, adquiría un aspecto brillante. La relación que existe entre el sol brillante en el altar fue el sacramento, o sea, la hostia redonda, es la que representaba al sol. En Egipto, el disco se colocaba en los templos y el soberano y su esposa y sus hijos se presentaban adorando al sol, y cuando pasaban frente al disco representando al sol lo adoraban. Cerca de un pequeño pueblo que se llama Baibán, en el Alto Egipto, todavía existe una gruta donde hay una representación de un sacrificio al sol. Y ahí es donde se ven dos sacerdotes adorando la imagen del sol en el gran templo de Babilonia, y la imagen del oro del sol se exhibía en la adoración de los babilónicos. Por eso encontramos en la Biblia, en Segunda de Crónicas 34, y derribaron delante de él los altares de los Baales, se hizo pedazo las imágenes del sol que estaban puestas encima. Tremendo, ¿no? La hostia es exhibida en una custodia, ¿no? Y es una pieza de oro o de otro metal precioso con la forma del sol, que tiene un montón de rayos. Ahí se exhibía la hostia gigante, consagrada, ¿no? Y ahí se ponía para adoración. Sobre la hostia hay 3 letras muy importantes. Estas letras son la I, la H y la S. ¿Qué significan estas letras? ¿No? Para un cristiano podría significar Jesús o un Salvador, pero para un seguidor de Isis, que era algo normal ahí en el Imperio Romano, tenía otro significado, ¿no? Esas letras representaban Isis, Horus y Seb, es decir, la madre, el hijo y el padre de los dioses. En otras palabras, era la Trinidad egipcia del sol. En la ropa sacerdotal también encontramos esos símbolos y la letra IHS ocultando el nombre de esos dioses, ¿no? Porque si la ropa sacerdotal, nosotros que el cristianismo tiene su origen en el judaísmo, tenía que ser igual que la ropa de un sacerdote judío, ¿no? La ropa de un sacerdote judío es como la bandera de Israel, blanca y azul y nada más. Además vemos que en la plaza de San Pedro se exhibe un obelisco que era algo para adorar al sol, que fue traído directamente desde Egipto. Los egipcios lo llamaban Ben Ben y significa alzarse brillando, lo que alude al culto solar de Ra. El obelisco es un símbolo masón, pagano, que tiene múltiples significados. Es un rayo de sol que sirve para pinchar simbólicamente las nubes, es considerado como un centro energético. Y finalmente también la T de Tamuz, el dios sol, que es el origen de la cruz romana. Usaban una T colgada en el cuello con una cadena, y los babilónicos hacían la T de Tamuz.
La diferencia es que cambiaron a Tamuz por Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Apocalipsis 17, 4, 8, con grandes detalles, nos habla de la condenación de la gran ramera, diciendo, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y púrpura, escarlata, el oro y las piedras preciosas, todo tiene relación con el Vaticano. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente escrito un nombre, Babilonia la Grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, esa es precisamente la Babilonia espiritual, ¿sí? La que se ha corrompido, la que ha dejado el cristianismo y ha buscado la adoración al sol. Si nosotros decimos que nacimos de ahí, bueno, no, que salimos de ahí, no, cuando nuestro fundamento fue precisamente otro, sino el mandato de Jesucristo cuando Pedro fundó la iglesia, no, por la obra del Espíritu Santo. Bueno, y también nos dice en Apocalipsis 17:9, esto es para gente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y precisamente el Vaticano está fundado sobre 7 montes. Bueno, después llegamos a la época de Lutero y vemos que cuando Lutero produce la reforma, que ahí coloca las 95 tesis, ¿no? y las publica. Bueno, vemos que si nosotros decimos que nosotros salimos de ahí y que pertenecemos a la Reforma, hay algunas cosas de Lutero que no estaban muy bien, sino sobre todo el odio que tenía hacia los judíos. Él sí tenía un odio tremendo porque los judíos no se convertían al cristianismo. Y entonces o se convertían o querían que los expulsen de un país o que lo maten, cualquier cosa así. Y vemos que precisamente eso tan cruel, tan grave, ¿no? en esa actitud de Lutero, que también fue la base que usó Hitler para luchar contra los judíos y exterminarlo en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial estaba la iglesia alemana, estaba dividida, había una gran mayoría que pertenecía al gobierno, que estaba aliada con Hitler, y había otra minoría, ¿no? La cual muchísimos murieron, que estaban en contra de todas esas matanzas y hasta que ayudaron a los judíos a escapar. Entonces, Juan Carlos, te recordamos que te quedan 5 minutos. Bueno, ya estamos cerrando, ¿no? Así que vemos que si nosotros decimos que nuestro origen es en la Reforma, estamos diciendo, en primer lugar, que no nacimos, aleluya, cuando Jesús fundó la iglesia, sino que nacimos cuando Constantino unió al Estado con el culto babilónico y toda la adoración consiguiente al sol. Y si nosotros decimos que pertenecemos a lo que hizo Lutero, bueno, también, viste, es un poco complicado porque no todas las cosas fueron claras, no todas las cosas fueron limpias, porque se transformó en la religión oficial del gobierno alemán, ¿no? Y ellos tenían la Biblia, sí, salió la imprenta, se creó la imprenta, tenían la Biblia, pero el tema era que no la vivía, y bueno, entonces tener la Biblia y no vivirla es lo mismo que nada. Por eso nosotros tenemos el fundamento en Jesucristo, decimos que Jesucristo fundó nuestra iglesia, que nuestra raíz está en él, que nuestra raíz está en el día de Pentecostés, cuando Jesús derramó el Espíritu Santo, cuando nació la iglesia de Jesucristo, cuando 3.000 hombres judíos se arrepintieron de corazón y aceptaron a Jesús como su Señor, aleluya y Salvador, y después, aleluya, en la casa de Cornelio, cuando Pedro usó la llave del reino para los gentiles, y ahí, aleluya, nació la iglesia de los que no eran judíos, y de esa es nuestra raíz, y esa raíz para mí es maravillosa, porque es la raíz de la sangre de Jesús, la cual a mí me dio el derecho de ser hecho hijo de Dios, y es la fe, aleluya, que yo tengo. Y mi fe no está basada en la Reforma, no está basada, aleluya, en el romanismo, sino está basada en Jesús y en el amor del Padre que nos dio lo mejor del cielo para que vos y yo seamos salvos. Hasta aquí llegamos. Excelente, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias, Marcos. Y ahora es en el momento del pastor David Arrigui, ¿sí? Él es, para el que no sabe, pertenece al Ministerio Internacional Cristo Rey, es el presidente y fundador de Aviseda,
Y ahora, David, te damos la bienvenida, más allá de que has estado interviniendo y demás, te damos la bienvenida realmente. Y si te parece, para que vayas comenzando, compartimos con todos fragmentos de un video. Amén. Amén, amén, perfecto. Hay un video que quería compartir, bueno, buenas noches a todos. Un video que quería compartir antes de poder hablar. Así que bueno, ahí yo igualmente les voy a dejar el link acá en el chat para que ustedes después lo puedan ver tranquilo en sus casas, pero si podemos compartir algo. ¿Podés ponerlo, Marcos? Lo ponemos. Dale, por favor. A ver si lo podemos Vamos a ver. poner. Me tenés que dar el acceso a la pantalla, David. A ver, ¿y cómo te doy eso? A ver, Poneme como anfitrión. bueno, ya te pongo, Marcos. Te pongo como anfitrión. Ahí estás vos. Perfecto. El audio se escucha abajo. Creo que no vamos a poder. Bueno, no importa, Marco. Dejémoslo así. No hay problema. Porque no se escucha. Bueno, David, te damos el pase a vos, ¿te parece? Sí, por favor. Bueno, vamos a... la idea es que, bueno, igualmente yo ahí les pasé el link para que ustedes puedan ver este video en el cual nos estamos referenciando con lo que veníamos hablando hace un ratito que venía hablando del pastor Santucci y algo que comentó el pastor Lorenzo Velázquez. Bueno, les comento. Una de las consignas cuando hicimos la conferencia era ¿debemos celebrar el Día de las Iglesias Evangélicas? Yo creo personalmente, siempre cuando hablamos lo tomamos a título personal, o sea, yo quiero que todos entiendan que es a título personal, cada uno después, según lo que sienta de parte de Dios, lo va a hacer. Yo creo que celebrar el Día de las Iglesias Evangélicas es muy bueno, me parece una muy buena iniciativa y me parece que está muy bueno que el gobierno, ya sea a través de los medios municipales, provinciales o nacionales, vaya declarando el Día de las Iglesias Evangélicas en la República Argentina. O sea, eso sería por un lado. O sea, debemos celebrarlo. Yo particularmente estoy de acuerdo. Ahora, bueno, el porqué, que sería este, o sea, me parece bueno que la iglesia vaya participando en los diferentes extractos de la sociedad, en que el Estado también le vaya dando esa participación. ¿Para qué? Bueno, por supuesto, el objetivo siempre es el mismo, el poder llegar a diferentes ámbitos y poder llegar y predicar a toda persona en cualquier parte y lugar. O sea que, digamos, ¿debemos celebrarlo? Yo creo que sí. El por qué ya lo vimos y el para qué también. Bueno, ¿por qué se celebra el 31? Acá es donde viene el quid de la cuestión para mí. O sea, tal cual como dijo el pastor Santucci, cuando nosotros celebramos el Día de las Iglesias Evangélicas, el día 31 de octubre, se hace referencia a la Reforma Protestante. Entonces acá es donde yo veo que, donde vemos que tenemos una equivocación de concepto por el cual han tomado esa fecha de celebración. O sea, me parece fantástico celebrarlo, pero no estoy de acuerdo con que se celebre en este día. ¿Por qué? Porque tal cual como dijo el pastor y dejó bien claro cuál es la Iglesia Católica, todos creo que la conocemos, sabemos nuestras diferencias, y en este video nosotros podíamos ver, por eso fue una lástima que no lo pudimos ver bien, pero véalo usted,
cómo el invitado que sube al escenario, ese reverendo que sube al escenario, era un evento cristiano evangélico convocado por pastores, donde él empieza a explicar que la reforma protestante, yo quiero que usted entienda esto, cuando ellos hablan de reforma protestante, o sea, cuando usted habla de protestar, o sea, de protestante viene de protestar, o sea, es porque nosotros estamos protestando, o sea, nosotros no protestamos contra nadie, la verdad es esa, o sea, nosotros somos hijos de Dios, tal cual como explicó el pastor Santucci, nosotros venimos de la iglesia de Cristo, del mensaje que el Señor Jesucristo empezó a dar. Tomemos las fechas, pueden ser erradas o no, ¿no? O sea, cuando el Señor Jesucristo empezó a trabajar y a hacer su ministerio aquí en la tierra. O sea, nosotros venimos de esa iglesia, no de ninguna iglesia católica. Si yo celebro hoy la reforma protestante, si yo celebro como cristiano evangélico, celebro la reforma, yo le estoy diciendo al mundo entero y a las futuras generaciones de que yo acepto de que nosotros salimos de una iglesia reformada, o sea, que somos una iglesia reformada y protestante que protestó en contra de la iglesia católica. La iglesia católica mantuvo su forma como sigue manteniendo hasta el día de hoy, pero los cristianos evangélicos siguieron predicando desde el principio, desde Cristo, o sea, vinieron predicando, siguieron predicando, inclusive a escondidas, perseguidos, y llegaron hasta nuestros tiempos, hasta nuestros días hoy, tal cual como nosotros recibimos el Evangelio de Cristo, un Evangelio directo, y que lo único que hace Lutero es protestar en contra de su propia fe, de su propia iglesia. O sea, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. O sea, Lutero hace una protesta en contra de su propia iglesia. Él no, o sea, que después hubo gente que generó otras iglesias, como la luterana, bueno, y otras iglesias más por ahí dando vueltas, o sea, que salieron de esa reforma, me parece, o sea, fantástico para ellos, pero nosotros venimos de Cristo, nosotros no venimos de la iglesia católica. En este video que ustedes pueden ver, ellos muy claro dicen, ¿ustedes saben lo que significa iglesia católica? Dice, entonces iglesia católica significa iglesia universal. Y él invita muy amablemente en ese video, diciéndole a los pastores, dice, ustedes salieron de nosotros. Yo quiero que ustedes después puedan escuchar bien ese video, cuando él dice, ustedes salieron de nosotros. Nosotros no salimos de ninguna iglesia católica, nosotros salimos de Cristo. Nosotros llevamos adelante el mensaje de Cristo, no llevamos ningún mensaje de ninguna iglesia católica, ni errada, ni equivocada, ni que esté acertada. Nosotros llevamos el mensaje del Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje que se viene predicando desde que el Señor Jesucristo dejó a los apóstoles y se formó esa iglesia primitiva de la que hablaba el pastor Lorenzo y que llegó hasta nuestros tiempos. O sea, nosotros no venimos de la iglesia católica. Yo no tengo absolutamente nada que, o sea, de discusión con ellos, y al contrario, los bendigo, pero nosotros no salimos de la reforma protestante. Lutero era un católico que se quejó y fue una discusión interna de ellos, que quizás esa reforma que fue interna de ellos, de Lutero con sus tesis, generaron que se expanda un poco más, que se abriera la mente de las demás personas que estaban dando vuelta por ahí y que Roma perdió un poco de poder, o sea, no significa que nosotros hayamos salido de ahí. Entonces, celebrar el Día de las Iglesias Evangélicas me parece fabuloso. Celebrarlo el 31 de octubre, haciendo memoria a Lutero, la verdad, yo con Lutero no tengo absolutamente nada que ver. O sea, nada que ver. No tengo nada que ver con Lutero. O sea, yo soy un cristiano de Cristo, recibo el mensaje de Cristo. Lutero, en las 95 tesis que él clava allí en ese castillo, no crea nada, no inventa nada, solamente él se da cuenta de la verdad de Cristo. Y ya estaba escrito que era la que predicaban los apóstoles y de la iglesia original. O sea, no es que Lutero crea algo, inventa algo, o sea, no, solamente se da cuenta de la verdad.
de algunas cosas, pero es algo interno de la Iglesia Católica, que nada tiene que ver con nosotros. Nosotros llegamos hasta nuestros días con el mensaje de salvación tal cual como lo venían predicando los apóstoles, y por eso es el que nosotros hoy seguimos, y la Iglesia Católica sigue paralela, llevando su mensaje, y nosotros el nuestro. Yo creo que entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado, porque hoy se hizo muy fuerte esto, de que todos los municipios, vos vas y presentás el proyecto para declarar las iglesias, que el 31 de octubre sea el día de las iglesias evangélicas, y te lo aprueban rapidísimo. Entonces, cuando nosotros vemos acá esto, estamos viendo que, claro, nosotros estamos cayendo en el error. Y yo veo que muchos hermanos, muchas iglesias lo están celebrando, y no lo digo que lo hagan, o sea, ni con maldad, ni yo creo que solamente es un poquito de falta de información, o quizás de análisis de la información, pero en realidad nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, no tenemos nada que ver con la reforma de Lutero. Creo que es algo anecdótico o sea, para la parte mundial, que generó un quiebre dentro de su propia iglesia. O sea, por eso, cuando ustedes ven las iglesias que salieron de la Reforma, siguen estando ligadas a la Iglesia Católica. O sea, mantienen jerarquía, mantienen sus poderes, y está perfecto, yo no digo nada sobre ello. O sea, lo que sí digo, que nosotros no tenemos nada que ver, o sea, con ellos no salimos de ahí, no venimos de ahí, y eso es lo que yo quiero que usted lo analice, lo vea, lo sienta, y que lo podamos analizar ahora después, si quieren debatirlo, hablarlo, y creo que uno, en estos tiempos donde viene toda esta vorágine de información, ¿no? Y como que se viene y se celebra todos los años, se empieza a celebrar con cada vez más fuerza, y se celebra la reforma, justo el día de la iglesia. Entonces, es como que, ¿qué es lo que hablaba yo los otros días con el pastor Santucci? El problema que tenemos, que cuando nosotros partamos, el Señor nos llega antes, vamos a estar dejándole un mensaje a nuestros hijos, a nuestros nietos, de que nosotros venimos celebrando la reforma. Entonces vamos a estar asentando y aceptando de que nosotros venimos de la Iglesia Católica. Y no es así. Cuando vean este video, este sacerdote, él invita, dice, ustedes salieron de nosotros, ustedes deben volver a nosotros, porque nosotros somos la Iglesia Universal, y dice, la gran diferencia era que ustedes, dice, decían que la salvación, dice, era por fe y por obra, y nosotros decíamos que era por obra y por fe. Dice, pero a través de una encíclica papal en 1999, la Iglesia Católica reconoció que la salvación era por fe y por obra. Dice, entonces ya no hay más discusión. Dice, ustedes deben volver hacia nosotros. Entonces, queridos hermanos, por eso me parece importantísimo que puedan ver este video. Después, por supuesto, baja una pantalla gigante en el video, y se ve a Francisco dando un mensaje de unidad hacia los pastores. Volvemos a lo mismo. Nosotros como hijos de Dios amamos a todos, amamos a los católicos, amamos a todos, pero no lo acepto en mi ser, reconocer que nosotros venimos de la Iglesia Católica, que tenemos algo que ver con lo de Lutero. Yo creo que Lutero fue una persona que se dio cuenta de los errores de la Iglesia Católica, protestó para adentro y se generó lo que se generó. Los cristianos siguieron predicando por su lado. Es más, yo estoy totalmente convencido que Lutero escuchó a algún cristiano verdadero diciendo, o sea, y predicando el mensaje de salvación tal cual como. Entonces de ahí es donde él toma esas 95 tesis. Eso es una opinión mía, ¿no? Una opinión que yo tengo en mi corazón. Bueno, creo que me quedan 2 minutitos para las 10. Y bueno, creo que es lo más importante que nosotros debemos entender de esto.
me parece fantástico, debemos celebrarlo, sí. ¿Por qué? Porque es bueno instalarse dentro de la sociedad, nosotros debemos instalarnos dentro de la sociedad para que la gente, sea la forma de nosotros poder llegar, que el Estado nos reconozca, me parece perfecto. ¿Para qué? Para poder llegar a todos los ámbitos. Nosotros debemos predicarle a los pobres, a los ricos, a los buenos, a los malos, a los millonarios, a los que están necesitados, a los presos, a los libres, a todos debemos llevarle el mensaje, a los políticos, a todos. Entonces, y si nosotros podemos instalarnos, mientras más nos instalemos, mejor es. Que sabemos los que hace muchos años somos hijos de Dios y que somos cristianos, sabemos de que se ha ganado un espacio en la República Argentina, llevando el mensaje, donde hoy es, gracias a Dios, más fácil que en épocas anteriores, donde era mucho más difícil, donde uno parecía un bicho raro, porque en realidad todo el mundo era católico y parecía que cuando hablaban de Cristo es como que parecía que ¿qué dice esto? ¿No? ¿Qué contradicción? Porque supuestamente son cristianos, pero bueno. Pero cuando nosotros vemos todos estos logros, me parecen fabulosos, pero creo que el día seleccionado está raro. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que tener este cuidado, y yo creo que lo de la reforma, yo no la celebro, no celebro la reforma, porque no me siento parte de ella, no creo que como hijo de Dios debamos celebrar la reforma, pero bueno, volvemos a lo mismo, somos hijos de Dios, Dios nos da discernimiento a todos, analizamos, hablamos y compartimos, y bueno, espero que este mensaje que hoy quisimos dar a través de Adiceda, y que es para los ministros de Adiceda, por supuesto, por eso lo hicimos interno, pueda ser de bendición para sus vidas. Así que bueno, ahora Marcos va a abrir los micrófonos para que si ustedes quieren hacer algunas consultas, alguna duda o algo, o sea, podamos participar y hablar. Pero me gustaría, antes de terminar esta conferencia, que el pastor Santucci haga una oración para finalizar esto, y bueno, y después abrimos el debate. Ahí está, pastor. Carlos. Pastor Santucci. Bueno, vamos a hacer la oración entonces. Damos gracias a Dios. Sí, Padre querido, Dios amado, yo te alabo, te adoro y te doy gracias. Y te doy gracias por este momento especial, por este tiempo que hemos compartido juntos y hemos desarrollado este tema, Dios mío. Y ahora, Padre Santo, te clamo por todos los ministros que están aquí, Dios mío. Los cubrimos con la sangre de Jesús y los bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en el nombre de Jesús rompemos toda obra del diablo, todo lo que está, aleluya, luchando contra ellos, Padre. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y reprendemos todo espíritu de enfriamiento, de congelamiento espiritual, de desánimo, de desaliento. Ordenamos que salga fuera de sus vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pedimos, Dios Santo, que derrame fuertemente tu Espíritu Santo y que abras, aleluya, los ojos espirituales de tus siervos, los oídos espirituales, aleluya. Sí, Dios mío, para que puedan oír, ver en el mundo espiritual, y que le des discernimiento de espíritu para que puedan distinguir el engaño, la mentira de lejos. Oh Padre Santo, cubrimos la vida, aleluya, los matrimonios, la vida sentimental, las emociones, la salud, la familia de tus siervos con la sangre de Jesús, y los bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret, y tu bendición los alcanza fuerte, poderosamente, Dios mío. En el nombre de Jesús proclamamos la salvación de nuestra familia, porque tu palabra dice: serás salvo tú y tu casa, y bendita será tu simiente. Y ahora, Dios mío, bendecimos a tus siervos, bendecimos a Adiceda, Dios mío, y te pedimos por Adiceda, Padre, para que sigas añadiendo cada día distintos ministerios, más pastores, Dios mío, y que nos ubiques en un lugar de preeminencia de acuerdo a tu perfecta voluntad. Estamos aquí en lo último de la tierra, República Argentina. Estamos esperando ese derramamiento fuerte de tu Espíritu Santo, Padre. Estamos esperando ese avivamiento y queremos que Adicea sea parte, aleluya, integrante de esa cosecha que se va a levantar para el reino de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice
bendigo a tus siervos, bendigo a tus siervas, bendigo a Diceda y tu bendición nos alcanza. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Marcos. Bien, para continuar, alguien que quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta. Abrí el micrófono, Marcos, para que puedan hablar. Bendiciones, mis hermanos. Y bueno, escuché atentamente lo que hablaban los pastores y coincido mucho con lo que hablaba el pastor Juan Santucci, en la cual, y dijo después el director, sobre somos de Cristo. Estoy totalmente de acuerdo sobre eso, porque Dios no, se habla de reforma, y nosotros somos de Cristo con transformaciones, y son las transformaciones que va a traer este avivamiento que está pidiendo en oración mi hermano. Y creo que estas son las bases, que no tenemos simiente católico, no lo tenemos. Nuestra roca es Cristo. Y creo que todo lo que ha envuelto a la iglesia, entre las deidades del enemigo, fusionar la idolatría dentro de la iglesia, no tiene que ser una reforma, sino una transformación de nosotros, desde adentro hacia afuera, para que este avivamiento empiece desde el sur, desde los confines de la tierra, que es Argentina, y nos levantamos como esa gran águila, como el granero del mundo, a traer semillas del evangelio, porque no vamos a ser confundidos, porque estamos atentos a la voz del Espíritu Santo. Esto realmente venimos declarando el poder del Cristo resucitado en nuestras vidas. Gracias por esta enseñanza, por esta convocatoria muy linda, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, ¿alguien más que se quiera expresar? Se habilitan personalmente el micrófono, así no nos pisamos, y de esa manera vamos hablando de uno todo aquel que quiera. Bueno, parece que... Bueno, si nadie más tiene ninguna pregunta, o sea, estaría bueno que tenga, aunque esté en contra, o sea, a ver, lo importante es que podamos charlarlo, debatirlo, que somos todos... Buenas noches. Hola, Sam. Pastor David, bendiciones. ¿Me escucha? Sí, se escucha con mucho ruido atrás. A ver, bueno, justo se dio que estaba en otra actividad, pero bueno, pude escuchar la conferencia. ¿Cómo están? Bendiciones. ¿Ahí se escucha mejor? Ahora sí se escucha bien. Bueno, un saludo primero al pastor Santucci, al pastor David, a los expositores. Bueno, quería simplemente añadir que es importante esto de poder debatir, de poder escuchar ideas diferentes, ¿no? Creo que hubiera sido oportuno compartir este día o este día de las iglesias evangélicas, las cuales yo en lo personal también no me gusta mucho, no es que estoy de todo de acuerdo, creo que podríamos haber llegado a un consenso entre todas las iglesias, pero bueno, siempre todo esto parte o pasa por las asociaciones de pastores más importantes, más grandes, y a los demás se nos deja al costado, ¿no? Y creo que hubiera sido importante poder debatir si este era el día o era otro. Comparto que necesitábamos un día que se celebre las iglesias evangélicas, somos parte de una sociedad que trabajamos mucho en distintas áreas y principalmente en lo espiritual. El día, no sé si es el más indicado, creo que la historia y el tiempo lo dirá, si realmente ha sido oportuno elegir o no.
Y bueno, creo que lo importante es esto, ¿no? Poder compartirlo, poder sentarnos, discutir temas que nos atañen, que son parte de nuestros tiempos, y a través de eso poder también llegar a acuerdos, ¿no? Creo que nos toca un tiempo difícil a la iglesia hoy, es el tiempo de ponernos de acuerdo, de sentar bases, de prepararnos para lo que viene. Bien decía el pastor Santucci y la pastora también, que lo importante es poder dejar a las próximas generaciones este tiempo de avivamiento con el cual clamamos todas las iglesias, ¿no? Y bueno, desde ahí empezar a sentar bases, también como decía el pastor David, ¿no? Hay que empezar a poner temas en el tapete, hay que empezar a hablar de cosas que no se hablaban, y la iglesia ponerse de acuerdo, ¿no? Así que me pareció excelente la oportunidad de charlar de este tema en un día como hoy, y de escuchar distintos pensamientos, ¿no? Bien decía el pastor David, tal vez no todos estábamos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, importante poder compartirlo, y que Adiceda pueda tener esa participación y darnos ese lugar, ¿no? De poder escuchar diferentes maneras de pensar. Excelente, me pareció la propuesta de poder sentarnos a hablar de un día como hoy. Somos nosotros los que somos parte de esto como iglesia evangélica, y bueno, lo importante también de ponernos de acuerdo en temas complejos como esto, ¿no? Inspiro a Adiceda que siga adelante, que siga creciendo, y que un día podamos ser parte de estos debates a nivel nacional, que podamos un día ser parte de lo que hoy solamente le atañe a un pequeño grupo, a un grupo que en muchos aspectos no me siento representado, y que políticamente están ya direccionados. Creo que la iglesia, si somos parte de una sociedad, eso no significa que nos volvamos políticos, y que tenemos que tener nuestras posturas claras, y que el gobierno puede o no entendernos, podemos no compartir ideas con ellos, pero por lo menos tener el lugar de plantarnos como lo hizo mucha gente, ¿no? Los apóstoles dieron su vida por su manera de pensar, por su ideología, por lo que creían, lo que vivían, y lo que ellos respiraban día a día, ¿no? Y tal vez a algunos gobiernos no les gustó y dieron su vida, pero se mantuvieron ahí. Creo que la iglesia también está llegando la hora en que nos plantemos, y no siempre políticamente estemos de acuerdo a lo que cada gobierno quiere que hagamos, para buscar el voto, para buscar el acceso a la iglesia. Así que bueno, desde ahí importante este debate, importante esto que están haciendo. Así que bueno, un gran saludo. Tengo la oportunidad de estar en Buenos Aires estos días, así que a ver si me puedo encontrar con el pastor David, el pastor Santucci. Bendiciones para todos, y bueno, gracias por la oportunidad también de dar unas palabras, ¿no? Amén, amén. Bueno, gracias, siervo, gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro siervo que quiera comentar algo? No tengan miedo. Amén, me perdí una parte. Buenas noches, bendiciones, Dios los bendiga. Bendiciones. Me perdí una gran parte de la reunión porque no sé qué toqué en el celular y salí. Y después no podía volver a entrar porque justo el moderador era el pastor David, así que no podía volver a entrar, no podía. Intentaba y se me hacía imposible. Y me perdí justamente la última parte, la del pastor David. Bueno, en un cachito alcancé a agarrar más o menos. Y entendí muy clara la idea, ¿no? Yo voy a dar mi concepto. Yo considero simplemente que se celebra un acontecimiento. O sea, más allá, me quiero olvidar de la Iglesia Católica, la Romana, y todas estas cuestiones, sino celebramos un acontecimiento. Estuve leyendo la ley justamente por la que se determina este día, y la ley habla del esfuerzo de los pastores evangélicos. Y cuando me puse a leer la ley, en una parte me alegró, porque ven el esfuerzo que hacen trabajando con la gente que tiene necesidad, que no tiene para comer, cuando le llevan un plato de comida, cuando van a buscar a los niños. El trabajo que hacen en capellanías, por ejemplo, con gente que está detenida, privada de su libertad, con chicos con problemas de adicciones. Yo particularmente estuve en cárceles, estuve con chicos con adicciones, trabajando en todas estas áreas, entiendo bien de cerca lo que es, y
Y el reconocimiento a esta ley es al esfuerzo, más allá de el día de las 95 tesis que fue que plantó Martín Lutero, es también el esfuerzo que hacen los pastores de las iglesias evangélicas a nivel social, a nivel carcelario y a nivel adicciones. Y por ese lado me gustó. Entonces, yo lo tomé como celebrar un acontecimiento, y nada más que eso. Pero esto no quiere decir que esté en contra de absolutamente nada de todo lo que se habló, al contrario, porque yo no me siento que vengo ni que represento en alguna parte a la Iglesia romana, para nada. No me siento parte de eso. No me siento parte, como decía el pastor Santucci, de las celebraciones del solsticio. Por favor, no quiero saber nada de eso. Pero sí, que se pueda entender esto. Tenemos una representación a nivel nacional. Ya nos están reconociendo como iglesia. Tenemos un lugar para el Estado. Y eso está bueno, aunque sabemos en nuestro corazón que nacemos a través del Espíritu Santo. Amén. Y que nuestro nacimiento está en los hechos. Y después del día de Pentecostés, después de la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Todas esas cosas creo que están buenas aclararlas y están claras, y está bueno que todos podamos saber y aprender todo esto, pero también está bueno de que se le reconozca a los siervos el trabajo y el esfuerzo que han hecho. Y eso me gustó, y creo que me quedo con este concepto. Celebrar un acontecimiento. El resto, realmente, para mí, yo lo dejo de lado. Y para mí fue una alegría cuando me enteré que se reconocía a la Iglesia Evangélica y también se reconocía el esfuerzo de los pastores, porque hasta ese momento, aunque hay libertad de cultos, todos sabemos que somos súper discriminados. Y a partir de ahí ya tuvimos un lugar diferente. Así que, bueno, esa es mi opinión. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, gracias, siervo. Muchísimas gracias. Bueno, ¿algún otro siervo que quiera exponer su punto de vista? Por favor. Está bueno que todos los que, sin ningún temor de nada, que podamos participar, expresarnos, hablar, comentar, es lo más lindo. Eso nos hace crecer a todos, ¿eh? Porque siempre es bueno poder escuchar a todos. ¿Sí? Hola, Pastor. Bien. Pastor, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas noches, bendiciones, Mariano, bendiciones. Bendiciones. Bien, creo firmemente, ¿sí? Como justamente hablaban ustedes, pastores, que estamos justamente en un evangelio directo, ¿no? De Cristo desde el inicio de su paso por la tierra, ¿sí? Donde todos desde siempre podemos celebrar el sentir, justamente el sentirse parte de una iglesia, de una movilización, de una iglesia viva, ¿no? Y eso es lo que tenemos que transmitir, ¿no? De que la iglesia se transmite justamente desde ese inicio, y donde nosotros empezamos la transformación en nuestras vidas desde la parte genuina, ¿sí? Sin dejar, como ustedes decían, sin dejar de amar a todas las personas que están en las distintas índoles o que profesan distintos pensamientos, ¿no? Pero estamos siendo reconocidos, pero por nuestro accionar, ¿no? Por lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros manifestamos también, ¿no? Entonces creo que tenemos que celebrar ser parte de la movilización de una iglesia viva, que somos no solamente el lugar físico, sino como personas que vamos, donde nos podamos estar moviendo desde una profesión, desde un lugar, poder llevar esto, ¿no? Esto de transmitir de que no somos algo estático. Y eso es lo que debemos celebrar y debemos inculcar también, ¿no? Es como poder marcar la diferencia, ¿no? Celebrar, sentirse una iglesia viva, una iglesia que está permanentemente en movilización y dando lo que Jesús hizo, ¿no?
esa enseñanza básica, esa enseñanza genuina, ese amor genuino, y dejando de decir, bueno, pertenezco a tal o a cual forma, o a tal lugar, sino dando esto, ¿no? Dando la enseñanza genuina, ¿sí? Desde el amor. Creo que cuando nosotros, bien, justamente Adiceda, ¿no? Y las siglas, esta alianza, ¿no? Tenemos que hacernos también responsable de esta parte, ¿no? Adiceda es una alianza, y es la alianza que nosotros tenemos de justamente de pertenecer a Jesús, a Cristo, al que nosotros le servimos, ¿sí? Entonces, es una alianza que permanentemente está con Él, y debemos justamente profesar lo que nosotros estamos leyendo constantemente en la palabra, ¿sí? Entonces es una alianza. Es así, una alianza genuina que debemos celebrar día a día para sentirnos parte de esto, de lo que nos dejó Jesús, pero siendo movilizados y movilizar a las personas por nuestro accionar, sin dejar de pensar que esas personas pueden llegar a cambiar, ¿no? Y no marcarlas por lo que quizás son. Creo que estamos a veces no haciendo esa alianza. Nos cerramos en el pensamiento de que somos distintas iglesias, distintas movilizaciones, distintos pensamientos, pero solamente seguimos y somos seguidores de un solo ser, de alguien que siempre está vivo, ¿sí? O sea, de un Dios vivo, ¿sí? Entonces, creo que si todos nos podemos unir como iglesia viva, como lo que somos, ¿no? Porque no físicamente el lugar, sino como lo que somos, lo que Jesús se movía de lugar a lugar, si nosotros unimos esa alianza, y como decía, es una alianza que empezamos a ponernos de acuerdo en esto, creo que podemos llegar a cambiar muchas cosas, muchas naciones, muchas personas, porque tenemos el acceso y justamente esto que nos da papá, ¿no? Esta gracia, esta misericordia y esta sabiduría, este discernimiento a través de la palabra. Entonces, como podemos plasmar eso si nos unimos en alianza con Él, que es el dador, no por lo que Él nos puede llegar a dar, sino por lo que Él nos está enseñando, y movernos como alianza, como lo que es Adiceda, creo que vamos a traspasar y vamos a llegar a donde Dios quiere que llegamos, ¿sí? Pero siempre unidos, no hay nada, no, yo siempre digo que no podemos llegar, no podemos escalar ningún tipo de llegar a la cima de la montaña si no hacemos alianzas, en todo tipo de lugar, ¿no? En nuestras profesiones, en nuestro círculo, en nuestra sociedad, estamos plasmados en un lugar donde necesitamos justamente estar con el otro. Tenemos que tener ese diálogo, y estamos en una sociedad donde nosotros tenemos que marcar la diferencia y celebrar justamente esto, sentirnos parte de la movilización de una iglesia viva, donde transmitamos eso, que Cristo vive y que no somos evangelistas, que no somos los distintos, los raros, no, somos lo que somos porque vamos a transformar, y verlo así, alianza, que somos esto, ¿no? De celebrar, de sentirnos parte, pero para transformar a las personas, para transformar los lugares de trabajo, para transformar a ese jefe que a veces quizás no podemos, porque nos molesta por algo, o porque sentimos que justamente pasa algo. Transformar, y eso es lo que nos va a hacer distintos, ¿sí? No ser uno más, sino transformar los lugares. Y creo que de eso se trata. Y Adicea creo que se trata de eso, de formar una alianza donde empiece a transformar las iglesias, donde podamos sentirnos que todas las personas que componemos, que somos parte de esta gran iglesia, ¿no? De esto que nos dejó Jesús cuando hizo su paso por la tierra, es enseñar a otros lo que sabemos, y siempre reaprender, dejar de aprender lo que teníamos viejo como para aprender de todos. Entonces eso es lo más lindo, creo, de formar una alianza de Cristo. La alianza de Cristo nos va a llevar a los lugares que Él nos quiere llevar, ¿sí? Creo que es eso, ¿no? Amén. Bueno, te damos gracias, Mariana. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay algún siervo más. Les comento que vamos a dejar grabado, esto se graba y después lo subimos a YouTube, al canal de Adicea de YouTube,
Así que, bueno, va a quedar todo lo que es la conferencia, más los comentarios, todo esto que estamos hablando ahora, todo el debate, la charla, va a quedar y bueno, y pasa a ser público, ¿no? Si bien lo charlamos interno, pero después público porque no tenemos nada que ocultar ni tememos a nadie, o sea que va a quedar público. Así que bueno, ahí el pastor Miguel Ángel Marino, allá de la radio, ahí está tratando de poner el micrófono. Marco, vos no podés abrirla. Ahí está. Bendiciones, pastor. Buenas noches, Dios le bendiga, hermanos queridos. La verdad que, bueno, primeramente darle gracias por dejarme ser parte, ¿no?, de Odisea. Y bueno, solamente quería comentar y me parece importante, no sé si la fecha es la adecuada o no, pero sí me parece importante que la iglesia sea reconocida, que seamos parte de esta sociedad, porque más que no pertenezcamos, vivimos en este mundo y tenemos que tratar de alcanzar la mayor parte de las personas que podamos, y es nuestro trabajo, digamos, acá en la tierra, ¿no? De predicar el evangelio, de alcanzar a todas aquellas personas que no conocen. ¿Y cómo van a conocer si nosotros no salimos de adentro de las cuatro paredes, ¿no? Me parece el hecho de que la iglesia sea reconocida, me parece una buena oportunidad para poder alcanzar, porque cuando nosotros vivimos el anonimato, vivimos dentro de nuestra iglesia, por ahí cuesta alcanzar, la gente no sabe lo que nosotros hacemos dentro de nuestra iglesia, y tienen un mal concepto generalmente de las iglesias, ¿no? Que todos conocemos. La primera, el tabú que todos tienen es que nosotros le sacamos la plata a la gente, ¿no? Y tenemos que cortar con eso. Yo creo que una manera de cortar con eso es que la gente conozca de este Cristo que predicamos, que conozca de esto que vivimos nosotros, ¿no? Que vivimos puertas adentro, pero también debemos vivirlo puertas afuera. Me parece que es bueno el reconocimiento. No sé si la fecha es o no, eso debería, como decía el pastor ahí, debería haber sido algo de ponernos todos de acuerdo, pero me parece que el reconocimiento es bueno. Y deberíamos, o sea, estar contentos y alegres de que tenemos un día para festejar, ¿no? Para festejar que somos, todos creo que conocemos las bases, nuestras bases están en Cristo y nuestros ojos están puestos en Él, así que me parece bueno el reconocimiento. Dios le bendiga y gracias por la oportunidad. Amén, gloria a Dios. Amén. Gracias, pastor. Bueno, a ver, Federico. Amén. ¿Qué tal? Buenas noches, Dios bendiga. Pido la palabra. Con respecto a las opiniones, ¿no?, que uno viene escuchando, el saludo de Ciudad de La Plata, por una que no me conocen. Saludo a Daniel Castillo, veo que no sirvo de La Plata. Estoy de acuerdo en lo que decía Daniel Castillo y lo que decía recién el siervo que estuvo hablando. Hay que aprovechar, más allá de las fechas, por lo menos es importante que haya un reconocimiento público. Y luego la responsabilidad de ocupar ese lugar que nos puede llegar a dar a gente por ahí que somos dirigentes o que por ahí tenemos alguna actividad relacionada con lo social o con alguna unidad política. Sabemos que yo siempre digo lo mismo, nosotros somos cartas leídas, y es verdad, siempre está esas ideas que tienen equivocadas, y lamentablemente algunos, bueno, no hacen la fama, pero siempre tenemos que ser responsables, y entender que nosotros no somos ni de Lutero, ni de la Iglesia Católica, o del Papa, o de quien fuera, o dice, si es una alianza, por ejemplo, pero nosotros somos de Cristo. Ahora, en Cristo estamos dentro de esta alianza. Y esta alianza tiene que seguir creciendo porque si no, no seríamos alianza. Ahora, creo que sobre todo y principalmente ese respeto hacia el otro. O sea, creo que nuestra mayor responsabilidad hoy por hoy, enfrente de que también estamos tan expuestos, como algunos, bueno, tienen como una nueva religión, otros tienen como antigua, depende de cómo uno nos va a encontrar, esa gente nos va encontrando en el camino. Hay que respetar y tratar de entender ellos de dónde salen, como parecía de alguna manera, y entender que nosotros somos el mensajero de Cristo. Y nosotros tenemos nuestras bases en Cristo. Porque la palabra nos enseña que Cristo nos acerca al Padre y no que nosotros lo buscamos. Entonces eso, nada más tener en cuenta dónde tenemos que estar parados y dónde tienen que estar nuestros pies, ¿no? Nuestros pies siempre sobre la roca que es Jesucristo. Así que nada más, Dios los bendiga a todos. Gracias por permitirme también
ser parte de esto. También saludo a Darío, a todos los que estuvieron ahí en Paraná. Y bueno, que el Señor nos siga usando de una manera tremenda. Dios los bendiga a todos. Gracias. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, alguna hermana, a ver, me gustaría escuchar alguna pastora, a ver que nos pueda hablar algo. Hasta ahora hablamos todos los hombres. Están calladitas, ahí va a hablar. Pastor Andrés. No. Ahí va a hablar. Pastor, ¿se me escucha? Bien, perfecto. Ahí está. No, yo quería aportar del día de hoy que la religión umbanda, porque usted sabe dónde yo salí, se despachan las cosas de umbanda, las cosas de quimbanda, y es como que el demonio tiene rienda suelta el día de hoy. Y que a mí no me gusta que el día de las iglesias evangélicas se festeje hoy. Tendría que haber sido un día antes o un día después. Yo diría que un día antes para nosotros sería mejor un día antes del 31, porque no se puede mezclar el diablo con Dios. Yo no lo veo bien a eso. Es mi punto de vista, no hablo por los demás. Buenas noches a todos y bueno, no hablo por los demás, hablo por mí, por lo que yo viví, porque yo estuve en ese lado. Entonces como que para mí es medio chocante el día de hoy mezclarlo con el diablo. No me va a mí. O tendría que haber sido un día antes o un día después. Amén, amén. Bueno, gracias Andrea, gracias. Me había olvidado que había hablado la hermana Marilina. Gracias a Dios que había hablado. Bueno, no sé si hay algún hermano más. Me gustaría, si hay, no sé, alguna pastora ahí para hacer una oración. Sabemos que justamente yo iba a pedir una oración final, sabiendo que hoy es el día de Halloween también, ¿no? O sea, donde se celebra todo eso. También es algo que viene muy fuerte dentro de la República Argentina, se viene celebrando, sabemos lo que significa. Y bueno, la verdad que me gustaría ver si hay alguna sierva que pueda hacer una oración. No sé quién Pastor, Sí. quiero decir algo con respecto a lo que dijo la pastora Andrea. Mientras estaban hablando mis hermanos, a mí se me venía la palabra idolatría, ya que se está festejando algo con Lutero. Y muchos pequeños hermanos, esto lo pueden llevar a la idolatría. Digamos, es como confuso, porque las fechas están muy jugadas, ¿no? Porque están muy alineadas a un festejo de la muerte, y uno se pregunta, ¿y por qué no festejamos a Pablo? ¿O no que le festejamos a Pedro? ¿Por qué no festejamos? Y tiene que ser Lutero. En una forma inconsciente también nos lleva al ídolo. Entonces, es eso, hoy estoy con la cámara apagada. Y entonces a esto a mí me llama, ¿qué cuán macabro puede ser la información que nos da? Está buenísimo que nos unamos como Iglesia de Cristo, como cuerpo, como alianza, que crezcamos. Está súper bueno y me gusta porque en la unión está la fuerza y en el poder del acuerdo. Pero también tenemos que ser entendidos en los tiempos escatológicamente y cómo ellos están infiltrando cierta información para que nosotros paralelamente también estemos festejando junto a ellos, bajo el manto del catolicismo. Entonces es bueno que también despejar esto y saber que aunque el enemigo nos quiera enredar en sus lazos, nosotros tenemos la mente de Cristo y sabemos cuál es nuestro ADN, y me gusta esto como que, bueno, somos un gran cuerpo, nos vamos a unir, la iglesia, nos unimos, pero sabemos que no somos reforma, somos transformación en Cristo Jesús. Y por esa transformación tenemos redención, renacemos, recobramos, renovamos, regeneramos, somos recondicionados en nuestra creencia. Porque acá está la creencia. La creencia, lo que nosotros creemos, vamos a hacer que nuestras mentes empiecen a cambiar nuestras actitudes. Y si esto es muy importante hablarlo en la familia, para que nuestros hijos no digan, hoy es el día de Lutero.
o el día de la reforma, no tenemos transformación, la transformación vino en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. Son cosas que tenemos que tener bien claro como iglesia de Cristo para no estar caminando en la idolatría, porque estaríamos bajo el manto, la cobertura del Vaticano. Y yo no soy hija de idolatría, yo soy hija del que me amó, el que me señaló. Estos creo que son puntos. ¿Por qué? Porque se dejan puertas abiertas. ¿A qué? A que luego un hechicero, o como decía la hermana, digamos, sin juzgar a la hermana, pero gracias porque usted se animó a decir, uno, el que sabe, el que estudia demoniología, sabe cómo actúan estas cosas. Y saben las creencias, y saben por dónde pueden entrar. Entonces, hay que ser muy, yo diría, no hay que transar con el diablo. Él puede ser muy astuto, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, y me gusta que los hermanos que realmente pusieron, dijeron, sí, está bien, es Lutero, estamos reconocidos, tomemos esta estrategia, lo usamos, pero tampoco vas a venir a instalarte en mi casa como un ídolo, como un anatema, no. Porque el único que se establece es la roca. Eso, mi hermano, porque me gustó, la verdad, un respeto bárbaro que tienen mis hermanos para exponer cómo se presentaron, realmente los bendigo, y esto, no, hoy es el día en que muchos festejan la muerte, pero nosotros festejamos la vida en Cristo Jesús. Bendiciones, mis hermanos. A ver. Bueno, no sé si hay algún otro hermano, algún otro siervo que quiera comentar algo. Así podemos hacer una oración todos juntos. Yo creo que es un día importante. ¿Sí? Sí, el pastor Daniel, ¿sí? El pastor Daniel que saque el audio ahí. Abra el audio. Saque el audio, no, abra el audio. Ahí estamos, ahí está. Complicado para la tecnología. Claro, estoy muy de acuerdo con la pastora con lo que dijo recién. Yo a lo que me refería no era a una fecha, sino a un acontecimiento. ¿Se entiende? Solamente eso, un acontecimiento. Porque nosotros celebramos, por ejemplo, el 24 o el 25 de diciembre, y ese día es el día del solsticio, es el día más largo del año. Entonces, ¿qué estamos celebrando? Estamos celebrando un acontecimiento equivocado. Estamos celebrando un acontecimiento. Todos sabemos que Jesús nace entre fines de septiembre, principios de octubre. Esta es la realidad, pero celebramos el 24 y el 25 de diciembre. Porque venimos de una mala influencia greco-romana, si se quiere. ¿Se entiende? Entonces, no festejamos una fecha, pero sí un acontecimiento. Esto era lo que yo quería expresar hoy cuando hice toda esta referencia, básicamente. Yo no festejo a Lutero y menos a la Iglesia Católica, menos a la romana, menos a Babilonia. Yo quiero que esto quede claro. Lo que sí, el acontecimiento que se nos da el lugar y que se nos reconoce por todo el esfuerzo que hacemos, porque cada uno, yo sé que a lo largo de su vida, tiene una gran trayectoria y han hecho muchísimas cosas que nadie las sabe. Pero alguien fue capaz de tomar el trabajo oculto de cada uno y decir, señores, yo a ustedes les quiero reconocer un día. Y trabajaron muchísimo por esa ley. Y tuve la bendición de conocer la persona que escribió esa ley. Y los hechos que lo fueron llevando. Y así que es básicamente eso, no meter ningún ídolo, lejos de todo tipo de ídolos, por favor, pero si no, también tenemos un problema, como les decía, cuando celebramos la Navidad, por ejemplo. No habría que celebrarla, y esta es una realidad también, porque estamos metiendo influencias grecorromanas dentro de nuestro hogar, en nuestro corazón, y también estamos metiendo idolatría. Pero en realidad nosotros lo que estamos haciendo es celebrando un acontecimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez no es la fecha, pero sí un acontecimiento. Esa era lo que quería agregar. Muchas gracias. Dios los bendiga. Bueno, no sé si hay algún otro siervo, alguna sierva, ¿no? Sí. Sí. ¿No? Bueno, entonces,
Oro, si quiere oro, pastor, no tengo problema. Amén. Bueno, Amén. sí, vamos Amén. ahora. Hoy es un día, Amén. bueno, tal cual como dijimos, ¿no? Se celebra la muerte, así que vamos a orar por esto, todos juntos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, presentándote con tu sangre preciosa. Dándote gracias, Señor, porque tú nos das entendimiento, porque tú nos abres los ojos del entendimiento, de la sabiduría, Padre. En esta hora que tu Espíritu Santo empiece a ministrarnos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Padre. Hoy nos sacudimos, Padre, de todo lo que el sistema de Babilonia quiere traer sobre nuestras vidas, pero nos unimos como cuerpo de Cristo, en el amor de Cristo, decretando vida, vida sobre nuestras vidas, vida sobre nuestros matrimonios, vida sobre nuestros hijos, en el nombre poderoso de Jesús, vida sobre la familia espiritual, vida en las congregaciones. Venimos declarando, Señor, que en esta hora tus ángeles salgan a sellar los vientres, Dios mío, de las personas que están festejando Halloween, Señor, y que sean ahora, que lleguen a las congregaciones, a los ministerios, que nos multipliquemos como iglesia, Señor. En esta hora, Padre, haga un avivamiento, sea el fuego del Espíritu Santo, moviendo al norte, al sur, al este, arriba y abajo. En esta hora, Señor, venimos tomando posición de la República Argentina. En esta hora venimos tomando posición de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Bolivia, de Colombia, de Venezuela, Señor, hasta el norte, Padre, que llegamos al norte, Dios mío, Estados Unidos, y nos vamos extendiendo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora son los 5 continentes en el nombre poderoso de Jesús, porque por tu dedo tú nos escogiste, Padre. En esta hora, Padre, en nosotros que hay redención, Padre, y esta redención se le extiende, Padre, al incrédulo, al satanista, al umbandista, al ocultista. En esta hora venimos declarando que la fuerza de las tinieblas cae. En esta hora las proclamaciones, el satanismo, a donde han puesto vela, mantelería, hueso de muerto. En esta hora, donde han invocado a los espíritus del cementerio, en esta hora cae por la sangre del Cordero. En esta hora se empieza a romper las 7 potencias africanas y no tiene arte ni parte en nuestra vida, en nuestros matrimonios, en nuestras áreas, en nuestra finanza, en nuestra salud, en nuestra comunicación. En esta hora todo entretenimiento satánico que había dado entretenimiento a las familias, a donde se había cortado la comunicación, a donde se había cortado el abrazo, el te amo. En esta hora se rompe del nombre poderoso de Jesús. En esta hora caen los espíritus de Asmadeo. Hoy vengo declarando que la boca del hechicero se seca por la sangre del Cordero, y vengo declarando todo lo que se levante contra la iglesia, eso caerá por la sangre de Jesucristo, porque dice tu palabra en Jeremías 1:19, y pelearán contra ti y no te vencerán. Oh Señor, es ahora la espada de Jehová de los ejércitos, al norte, al sur, al este, al oeste. En esta hora, a donde están siendo oprimidos los siervos, a donde están siendo procesados, a donde las tinieblas están atacando, es ahora donde se para el ejército de Jehová y avanza. Y manama somos robo voy serereré. En esta hora presión del diablo cae por la sangre del Cordero. En esta hora los ojos del infierno se secan por la sangre del Cordero. En esta hora donde se encienden las brasas calientes, las brasas se encendieron en la boca, y empezamos a proclamar y declarar, así como fue la iglesia cuando oró por Pedro. En esta hora se levanta la iglesia de oración. En esta hora la iglesia se levanta en proclamación. Oh, porque tú no nos pusiste como cola, sino por cabeza. Y en esta hora vengo declarando que Odisea se levanta en el nombre poderoso de Jesucristo. Por la voz del Espíritu de Dios ahora se empieza a mover y empieza a ser reconocida, porque aquellos los que eran maltratados, por lo que aquellos no eran despreciados, hoy se levanta el pueblo, así como fue con David, a donde reclutó el ejército, a los guerreros. Así empezamos, Señor, esos guerreros que levantan, que agarran la espada y se les incrusta la espada en la mano, porque venimos peleando en el nombre de Jehová de los ejércitos. En esta hora, Señor, venimos decretando, Padre, Isaías 54:17, que ninguna más forjada contra nosotros prosperará, y sé que condenará toda lengua que se levante en juicio, porque es herencia de Jehová para sus hijos. Oh Señor, esa sangre preciosa cubre de la mollera hasta la planta de los pies a cada pastor, a cada pastora, a los integrantes de su familia, a los integrantes de sus congregaciones, Señor. En esta hora, Padre, a los que están trabajando en el nivel carcelario también, Señor, a los que se meten en los hospitales, a los que se meten en los orfanatos, a los que se meten en los manicomios, Padre. En esta hora es el fuego del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús venimos declarando que hay profeta en la casa, y se revesó y shererere. En esta hora levantamos las manos a Odisea, al hermano David, al pastor Juan, ahora a cada uno de ellos, Padre, porque venimos declarando multiplicación del reino y gobierno. Amén y amén.
Gloria a Dios. Amén. Bueno, muchísimas gracias, sierva, muchísimas gracias por la oración. Bueno, una bendición de Dios. Y bueno, les comento que, lo vuelvo a repetir, va a quedar grabada la conferencia, tal cual como hasta este último momento. Vamos a hacer una más. Ya tenemos el tema. También va a ser o sea, un tema medio contradictorio, así que ya en unos días vamos a tirar el mensaje. Lo importante de esto es que podamos crecer, escuchar, participar entre todos, que todos podamos poner nuestra opinión, entre todos dice la palabra de Dios que en la cantidad de consejeros está la sabiduría, ¿no? Así que bueno, es importante que podamos entre todos tener, o sea, aconsejarnos, ayudarnos y estar unidos. Nadie tiene la verdad absoluta, solamente Dios y su palabra, y después lo que nosotros vamos haciendo cada uno con nuestras fallas, nuestros errores, y lo que tenemos que tener en cuenta siempre, que es siempre con amor, porque sin amor nada vale. Así que bueno, queridos hermanos, le agradezco, le dejo a Marcos que haga el cierre. Y Marco, así cerrás vos, que bueno, él era el presentador, yo tomé un poco no, pero vos sos la mejor guía que tenemos acá desde mi perspectiva, así que te lo dejo a vos como presidente. Bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Yo ahora les voy a mandar el videíto ese, se los mando ahora, bueno, los mando a través de la lista de difusión para que lo tengan ahí directamente en sus mensajes de WhatsApp. Así que bueno, que Dios les bendiga, los invito los días viernes, 20-30 horas, estamos con el pastor Santucci orando todos los viernes por todos los hermanos de Adiceda, por todos los siervos, así que los que puedan unirse un ratito, lo hacemos media hora, siempre tratamos de hacer lo más corto posible porque sabemos que los tiempos son, en este tiempo donde, tal cual como dice la palabra, que los días se van a cortar, entonces como que tratamos de hacer que la oración dure 30, 40 minutos, 50 minutos como mucho, si hay muchos pastores, porque todos pueden orar y todos pueden participar. La idea es esta, que todos participemos, que todos podamos estar. Así que recuerden, los viernes 20-30 horas, el pastor Santucci lleva adelante la Secretaría de Intercesión, así que los esperamos a todos. Bueno, que Dios les bendiga y muchísimas gracias a todos los que estuvieron, a los que estuvieron orando, participando, inclusive a los que no hablaron, pero que estuvieron observando y escuchando. Muchísimas gracias, Diego. Dios les bendiga a todos. Dios los bendiga. Amén. Bendiciones para el pueblo. Amén.